Bien, buenas tardes nuevamente a todos y todas. Iniciamos la clase del día lunes 6 de abril. Todavía estamos tratando de acomodarnos en relación a la otra materia de metodología. En principio ya había hablado con el secretario académico. No debería de coincidir la materia, más respetando los días y horarios que ya teníamos establecido en cada una de las materias, ¿no? Bueno, dicho esto, les voy a compartir en lo último que quedamos, la clase anterior, el día lunes de la semana pasada. Díganme si se ve. Sí, profe, se ve. Ahí está. Ahí está, perfecto. La pantalla, bien. Ahí se incorporan los compañeros. Aquí estoy de vuelta. No sé qué tipo de problema habrá. Están todavía ahí, ¿no? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, Sí, profesor. creo que ahí continúa la grabación. Bueno, vamos a avanzar. La próxima semana va a haber paro, pero yo estimo estar yendo a Purmamarca el día lunes para dar clases ahí de manera presencial. Primero para conocer a los estudiantes de Purmamarca y nos conectaremos de manera virtual para con los estudiantes de Humahuaca. ¿Estamos? Ahí quizás, Ailén, nos tenemos después poner en contacto. Te ubico a vos, Diego, para que llegar al espacio de la escuela y bueno, nada, poder encontrarnos ahí en Purmamarca. Eso en primera medida. ¿Ah? Bueno, ¿qué habíamos visto? ¿Qué habíamos estado viendo en las clases anteriores? ¿Quieren que hagamos un repaso? Vamos a volver un poquito para atrás. Bien, profe. Habíamos visto, así en un sentido muy general, qué es la norma jurídica, estas tres dimensiones en la cual tenemos que pensar el derecho, cómo es pensado el derecho actualmente. Habíamos visto esto de considerar la Constitución Nacional por encima del resto de las leyes. Es la ley suprema y con ella en el vértice superior vamos a encontrar, ¿no?, la Constitución y los tratados internacionales. Digo, hay que pensar la normativa en este sentido, en un sentido muy general, y colocando a la Constitución nacional y a los tratados internacionales por encima en ese vértice superior. Específicamente, pensando en la normativa turística, quizás los artículos que están más vinculados o relacionados con el turismo, tenemos el artículo 14, el 14 bis, el 14, que son los derechos individuales del trabajador, que fueron
creados o fueron pensados y fueron incorporados en la Constitución Nacional allá por 1853. Luego de esto tenemos el 14 bis, que hace principalmente, o el foco acá en el tema de las vacaciones pagas. Este 14 bis fue gestado allá en tiempos de Perón, el presidente Perón, y habla del derecho de los trabajadores, ¿no? Yo le hacía referencia a este artículo, está dividido en 3 párrafos: derechos individuales, derechos colectivos y de la seguridad social. Lo que nos interesa a nosotros, esta es la primera parte de ese artículo 14 bis, que tiene que ver con los derechos individuales de los trabajadores y en particular, ¿no?, este punto que dice vacaciones pagas. El 14 bis. Vuelvo al 14, derechos individuales, libre tránsito, libertad de industria o libertad o trabajo lícito, ¿no? Son los artículos que encontramos en esta primera parte, ¿no? Derechos individuales de los trabajadores o en general. Luego, ya en la reforma del 94, se incorporaron, y estos son derechos de tercera generación, el 41, el 42, que habla del medio ambiente y de la ley de defensa del consumidor, o que resguarda, cuida a los consumidores. Perdón que sigo admitiendo compañeros, por eso corto. Estos artículos fueron incorporados en la reforma del 94. Son derechos colectivos. Ya habíamos hecho también referencia, quizás, y llevando ejemplos de la Ley de Defensa del Consumidor, que está vinculado con este artículo 42, que la Ley de Defensa del Consumidor va a proteger a los consumidores. Y acá entran quienes van a tomar un servicio, ¿no?, de turístico. Van a estar más resguardados, eso ténganlo en cuenta, porque en cualquier eventualidad, cualquier situación que se pueda pensar, que se pueda producir, la responsabilidad es un punto y una palabra clave también. Pensar en esta ley de defensa del consumidor que los va a proteger a los consumidores, los usuarios que toman un servicio turístico. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Otro elemento más gracias Pablo, otro elemento más, y es lo que también venimos desarrollando, tiene que ver con el derecho administrativo. Recuerden que si quiero abrir una agencia de turismo, una vez obtenido el título y ya habilitado para tener una agencia de turismo, el trámite es administrativo. Se va a hacer una gestión ante el Estado, hablo del Estado en un sentido general. Quien habilita es el Ministerio de Turismo, ¿no? Secretaría de Turismo, y el trámite es administrativo. El primer papel que yo presento solicitando una habilitación para una agencia, bueno, tengo que acompañar con los requisitos que me pidan, y ese trámite ya es administrativo. ¿A qué voy con esto? Que también hay una parte de derecho administrativo, derecho del turismo, que es esencialmente administrativo. Esto lo propone y lo trae esta autora, Carmen Fernández Rodríguez, yo les hacía referencia, es española, y lo traje y lo incorporé este año en este nuevo programa, pensando también esta pata del derecho, ¿no?, que se suma o se tenía entendido que estaba, que por ahí no lo desarrollábamos. Vuelvo, es derecho administrativo, es derecho público, es el vínculo que tenemos nosotros, los ciudadanos, con el Estado, ¿no?
Bien dice acá, el Estado no es espectador, organiza, asegura la calidad de lo que se vaya, de la prestación o del servicio que se vaya a ofrecer. Acá intervienen el prestador privado, ¿no? Una agencia de turismo, por ejemplo, el Estado, que es el que regula, ¿no? Y el turista, es el que recibe el servicio o el que toma el servicio turístico. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Instrumentos que intervienen de intervención del Estado: el Estado reglamenta, el Estado fomenta, presta un servicio público de manera directa o indirecta, el Estado sanciona, el Estado planifica y también el Estado propone esto, ¿no? Lo arbitral, una mediación para solucionar conflictos. Apunta o apela, o se apelaría a que no se produzcan juicios, entonces está esta instancia de mediación o solución de conflictos de manera arbitral. Nosotros acá en esta primera parte estamos viendo que estoy haciendo una introducción al derecho, si se quiere, con algunos elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es el poder del Estado que crea las normas? ¿Cómo es el Estado? ¿Qué características tienen las normas? ¿Cuál es en este sentido de pensar en una pirámide y cuál es la que tiene más jerarquía o poder en relación a otra? Y esto es lo que acomoda o lo que ordena, ¿no? Todo nuestro sistema de convivencia social. Esto, digamos, se produce al momento de conformar un Estado-nación y al constituirse el Estado allá por 1853. También ahí se conforma en la Constitución y se divide en esto que es las competencias entre la provincia y el Estado-nación, digamos, la nación. ¿Qué poderes tiene la provincia? ¿Qué poderes delegó a la nación? Y acá es donde cada partecita, si se quiere, ¿no?, del territorio tiene una competencia normativa. Las provincias conservan la autonomía, dominio originario, recursos naturales, creación de regiones, poder no delegado. La nación dicta un marco general, como vamos a ver enseguida, la Ley Nacional de Turismo, ¿no? Y también vincula estas relaciones que debe haber entre las provincias y la nación en ese orden normativo de regulación. A ver. Estamos hasta acá. A ver. Sí, profe. ¿Qué facultades, ¿no? Las facultades de la administración, qué facultades tiene el Estado? Volvemos de ordenadora, reglamentaria, controladora y disciplinaria. Este poder que ejerce el Estado, hablo en un sentido general, hablo del Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal, tiene lo que denominamos poder de policía. Y acá le ayornamos, digamos, este poder de policía turístico. Pero lo central acá es el poder de policía. No es el poder de la policía, ni el poder de la policía, ¿no?, pensada en la seguridad. El poder de policía es el poder que tiene el Estado de regular y de limitar, ¿no?, las libertades que están establecidas en la Constitución Nacional.
Este poder de policía que tiene el Estado ordena, reglamenta, controla, ¿no? Y si tienen que aplicar sanciones, que es lo disciplinar, lo realiza con este poder de policía. Es un término que me sucede, no en otras materias que desarrollamos este punto, que lo vinculan directamente con la policía, la fuerza de seguridad. Y ahí con esto quiero decir que no hay que confundirlo. Digo, en esto hay que tenerlo claro para saber, digamos, cuál es el poder que tiene el Estado, ¿no? De regular, de limitar los derechos individuales, ¿no? Que están establecidos en la Constitución Nacional. No les pido un concepto, puedo darle un concepto de algunos autores con los que desarrollamos este punto en central, este punto en particular. Simplemente quiero que tengan en cuenta que es el Estado el que tiene este poder para hacer estas cuatro facultades que estoy mostrando acá. No quiero que vayamos a buscar un concepto de un autor y que tengan que desarrollar ese concepto, sino que quiero que con los elementos que le estoy dando nada más, si se le pregunta qué es el poder de policía turístico, puedan describir estas facultades y estos elementos que contienen y es el poder del Estado en hacerlo. Y no vaya a leer, si es pregunta de parcial, que es la policía el que tiene el poder. ¿Estamos? Está claro, ¿no? Sí, profe. Gracias, Pablo. Profe, también, si me permite, Sí, claro. cuando hay delitos que tienen que ver con saqueo arqueológico, yo vi también la intervención de Gendarmería, cuando por ahí se estaban robando alguna vasija transportada en vehículo turístico, y bueno, esta es una función también que cumple Gendarmería, y esto nos permite a nosotros como interactuar más allá de toda la fuerza, puede ser policía municipal, policía provincial y gendarmería, que es una policía de frontera, como así también la policía federal, interviene en muchos casos para resguardar lo que es nuestro patrimonio, ¿no? Entonces también es eso, y saber cómo hacer todo lo que es un seguimiento de estos 4 pilares que marcaría la policía turística. Inclusive nosotros, como futuros profesionales, también nos tenemos que involucrar para denunciar algunas actividades que no son del buen hacer del turista en la región, como pintar las piedras o saquear algunos lugares. Sí, Pablo. Te vuelvo a reiterar, digamos, cuál es el concepto que quiero que tengan que puedan diferenciar el Estado, ¿no? De la fuerza de seguridad. Cuando hablo de poder de policía turístico, hablo del poder del Estado en general. Lo que va a hacer referencia a Gendarmería y a la obligación y a lo que tienen que ellos resguardar, eso es el poder que tienen la Gendarmería o la policía de la provincia de Jujuy o la policía aeroportuaria. Cada fuerza tiene su reglamentación, tiene su orden normativo y les permite hacer ciertas funciones, tienen cumplir ciertas funciones y roles en relación a la fuerza que representa. Cuando voy a ejemplos, digamos,
si se interrumpe la circulación de un corredor, una ruta nacional, quien tiene el poder para intervenir ahí es primero la justicia federal, ¿no? Y que le ordena a Gendarmería que si están interrumpiendo por algún desocupen o liberen la ruta nacional. Si es una ruta provincial, quien tiene la competencia es un juez provincial y le va a ordenar a la policía de la provincia que libere esa ruta en el caso. Termino la idea. Esa es la función y el rol de la policía. Lo que yo les quiero mostrar acá es el Estado. El Estado, y después, quizás, si lo vemos que se ramifica, está este poder del Estado, se ramifica en el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo. Después se va para el poder judicial. La policía también tiene este poder de policía que, por ejemplo, controla la documentación. Quiero que entiendan, o quiero que no quiero que vinculen el poder de la fuerza de seguridad con esto que estoy tratando, o con este ejemplo, o con este término poder de policía. Sí, Carolina. Profe, una consulta. Entonces, ¿usted a qué se refiere cuando habla el Estado como poder de policía? El Estado. Específicamente, digamos, ¿a qué? El Estado, en general. El Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal. Sí, sí, Carol. Yo me refiero a cuando usted habla que nosotros tenemos el poder de policía, y usted se refiere que el Estado tiene el poder de policía. ¿A qué se refiere generalmente cuando usted dice eso? Si no es a lo que preguntaba Pablo recién. El poder de policía lo tiene el Estado, ¿no? La nación. Y dicta normas que le permiten limitar los derechos. Cuando estuvimos en pandemia, el Poder Ejecutivo dicta un decreto que dice: no vamos a salir a la calle por tal motivo. Es el Poder Ejecutivo que tiene este poder de policía que, por medio de un decreto que después fue ratificado por el Poder Legislativo, nos dijo a todos los ciudadanos del Estado: no pueden salir de sus casas. Es el Estado. Es general. La policía o gendarmería tiene poder de policía cuando te para en la ruta y te dice: por favor, la documentación de los autos. Y uno le entrega la cédula, el seguro, y te dice: bueno, ¿cuántas personas van en el auto? Tantas personas. Por favor, los documentos. Bueno, continúe. Por ejemplo, esto que traía Pablo de el robo o las pintadas, ¿no?, de espacios turísticos. ¿Quién ejerce el control y la sanción cuando se produce eso? Y yo creo que ahí interviene el municipio, profe. Bueno, porque tendría entonces, que, digamos, que el municipio tener eso. Claro, en el caso de, por ejemplo, Purmamarca o Humahuaca,
el municipio tiene poder de policía para sancionar a esas personas. Ese poder de policía está plasmado en una ordenanza municipal que dice que si dañas el patrimonio del distrito, de la jurisdicción, vas a pagar una multa y vas a tener que limpiar. ¿Se entienden a lo que voy? Esto no quiero que lo... Sí, profe, ahora lo entiendo. Lo que pasa es que yo se me hacía una confusión cuando Pablo lo planteaba, es el tema de gendarmería, y usted decía, no se refiere a ese poder. Ahora con lo que usted explicó y el ejemplo que da sobre el tema de sanciones, el tema de ordenanza o el tema de normativas que puede cumplir el Estado, ahí lo entiendo cómo cumple el rol el poder de policía, digamos. Exacto. Tienen que cuando hablamos de poder de policía, tienen que correrse de la policía, del gendarme, del policía de la provincia que está de azul, o el aeroportuario que está de marrón, ¿no? O el policía federal. Cuando hablamos de poder de policía, hablamos del Estado que ejerce este poder para ordenar, para reglamentar, para aplicar sanciones. Es el Estado que tiene un poder. Y hablo en general. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Quedó más claro, Pablo? Digo, no quiero que lo vinculen con la policía. No, está bien, porque si no se pregunta cómo se aprende. Claro, no, está perfecto. Claro, y ahí Digo, también se me genera una duda porque el tema, digamos, de la Ley Nacional de Turismo, digamos, como que no está vigente, y hoy por hoy, digamos, todos los requisitos para tener una agencia, existen también las agencias virtuales. O sea, estamos en un momento que hay grises y más grises en vez de tener una claridad. Entonces creo que nosotros como futuros profesionales tenemos que saber hoy qué está vigente, qué cayó, porque teníamos ministerio, hoy tengo Secretaría de Turismo de la Nación. Entonces cualquiera maneja una agencia virtual que está en cualquier lugar y dónde voy a ordenar, cómo lo voy a reglamentar, a quién me voy a quejar. Entonces todas esas dudas viene bien en esa materia porque va a ser el marco normativo en el cual nosotros nos tenemos que mover como futuros profesionales y estar actualizados día a día. así es, Pablo. Vuelvo con lo primero que vimos, quizás un concepto de derecho, una ley en un tiempo y en un espacio. Tiempo y espacio marca que tiene que ser una normativa, una ley vigente, y el espacio tiene que ver con la jurisdicción, ya sea nacional, provincial, municipal. ¿Estamos? Y está bien que pregunten y está bien que, digamos, haya un diálogo entre nosotros para que no, si hay dudas, que se planteen y vayamos juntos también desandando, ¿no? Una respuesta. Este tema de poder de policía siempre quedan dudas. Digo, no es para mí algo que sea simple de proponer, ¿no? De desarrollar, porque tiene su complejidad y esto es decir, bueno, a ver, ¿en qué momento el Estado aplica? Y si nos vamos a las cuestiones prácticas es donde uno lo ve más, se plasma esa relación entre la norma, el poder, el Estado y los sujetos. Sigo. Ahora vamos a entrar a lo que es la Ley Nacional del Turismo. Acá dice paradigmas anteriores, turismo como actividad marginal o recreativa. Nosotros hemos tenido como antecedentes en relación al turismo, en la primera ley que reguló en algún sentido, y pongo entre comillas, era una ley de 1934 que creó una dirección de parques nacionales, ¿no?
y en uno de los artículos de esta ley establecía la incentivación de visitas a sitios turísticos. 1934. Esta ley tenía también su decreto reglamentario que habilitaba o creaba lo que eran los parques nacionales, y ahí había una dirección de turismo. Luego, más adelante, en 1958, nace una ley, la 14.574, de turismo nacional. Perdón, ¿qué ley dijo? La ley 14.574 de 1958. Perdón que admito un compañero. Ahí. Una ley de 1958. Es la primera ley de turismo nacional. Esta ley, 1958, estuvo vigente hasta el 2004, donde se sanciona la nueva ley de turismo, que es la que en algún sentido nos regula. El decreto 7023 hizo algunas modificaciones a la ley esta. Fue el último decreto, el primer decreto grande que propuso este gobierno y que modificó en algunos artículos, ¿no?, la regulación en particular al turismo. Vuelvo a esto. Un paradigma anterior, una ley de 1958, y esta nueva ley, 2005, 2004, 2005, digamos, estuvo en ese periodo o en ese plazo de ser sancionada y publicada y entrar en vigencia, la 25997. ¿Dónde da prioridad, ¿no? Plantea una nueva forma de pensar el turismo, un interés nacional, una prioridad o política de Estado, pensar el turismo en un sentido estratégico para el desarrollo, ¿no?, y esencial, clave de un crecimiento socioeconómico. Hubo otra manera de pensar el turismo, ¿no? ¿Y a qué se apuntaba? ¿No? A un crecimiento económico, pero atraer al turismo a que llegue a los espacios. Esta ley declara el turismo como una actividad de interés nacional. El Estado tiene un carácter estratégico y esencial para el desarrollo del país. Pensarle el turismo con este carácter. El artículo 2 de la ley establece que el turismo es un derecho social y económico de las personas. Destaca este rol, destacando el rol de un desarrollo integral y aprovechando el tiempo libre. Pone en juego este derecho, el aspecto social, como un derecho humano al descanso, al desarrollo cultural. Es un derecho de segunda generación. Recuerden el artículo 14 bis, que es un derecho de segunda generación. En lo económico apunta a la exportación no tradicional, una generación de divisas, ¿no?, y un empleo genuino. Busca equilibrar entre el bienestar humano y el desarrollo productivo. ¿Por qué hoy podemos pensar, hoy por qué podemos proponer al turismo como un derecho humano?
quizás a ustedes se les puede, ¿por qué, o qué piensan si se puede proponer al turismo como un derecho humano? ¿O cómo lo podrían vincular o asociar al turismo como un derecho humano? ¿Qué se les ocurre? Si nosotros pensamos en que el hombre en 24 horas tiene 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar y 8 horas para la parte personal, llega un momento en que si yo quiero que ese ser humano tenga potencial y sea consciente en el trabajo, tendrá derecho a descansar, a despejar su mente y a estar fortalecido nuevamente. Entonces, es un derecho humano, es el derecho, digamos, a vivir la vida, a contemplar el paisaje, disfrutar de nuestra cultura. O sea, en otras épocas coloniales teníamos la esclavitud y vivían en las minas esclavizados, y hoy tenemos la suerte de disfrutar lo que son nuestros paisajes, nuestra cultura. Entonces tenemos derecho, no tan solo a trabajo. Por eso, digamos, un sábado a la tarde se paga un 50% más, y si se trabaja un feriado o un domingo, el 100% más del valor que se paga el jornal. Así es. Gracias, Pablo. ¿Alguien más quiere dar una idea, una aproximación, un pensamiento en relación a esto? Hola, buenas tardes. Hola, Erika. Sí, Sí, ¿cómo está, profesor? Buenas tardes. Bueno, por ahí esto me hacía reflexionar un poquito del el derecho al descanso que muchas veces no tienen el personal que se dedica al turismo, ¿no? Eh, Como por ejemplo vendedores de artesanías o eh, la parte más de los servicios, mozos, mucamas, eh, que por ahí si uno hace alguna encuesta o algo, es como que muy pocas veces salen fuera de la provincia. eh, y bueno, aprovechan siempre esto de las temporadas altas también para poder trabajar, y por ahí, como sabemos todos, los tiempos son diferentes a los de, por ejemplo, los hijos que van a las escuelas, etcétera. Eh, y bueno, que yo al menos lo veo así más actualmente en esta época. Muy poca gente disfruta del ocio, de esos descansos. gracias, Erika. A ver, creo que pensar al turismo como un derecho humano, tomo algunas palabras que dijo Pablo, digamos, ¿no? Este derecho al ocio, al descanso, eh, podemos vincularlo por ese lado. Eh, También esto, ¿no? Lo que dice Erika, en los tiempos que hoy vivimos, hoy corremos y hay poco disfrute. Eh, y si nos vamos de vuelta en palabras que trajo Pablo, de pensar en cómo el ser humano fue conquistando derechos o fue pidiendo ser reconocido de la esclavitud, ¿no? Un trabajo sin día, sin descanso, y quizás el límite estaba dado en la muerte de la persona. Me estoy yendo al extremo, ¿no? En esos términos. Hoy las personas han conquistado derechos. Me voy al 14 bis de la Constitución, que habla de las vacaciones pagas, un descanso, el derecho a un descanso y a las vacaciones pagas, también fueron conquistas de trabajadores, ¿no? Y tiene que ver con esto, pensar el turismo vinculado con los derechos humanos, tiene que ver con este derecho al descanso de las personas,
tiene que ver con un ambiente sano y equilibrado, tiene que ver con estos de poder, si yo descanso, puedo quizás rendir también el doble, y tiene que ver con este aspecto social, ¿no? El derecho humano al descanso. Aprovechar el tiempo libre, la revalorización también de una identidad. Uno de los autores que traigo y planteo aquí en el texto refuerza esta idea como un derecho universal que vincula directamente a los de la segunda generación, los derechos sociales, como el descanso y el ocio. Creo que va por ese lado, podemos vincular al turismo y al derecho, y como derecho humano, ¿no? Pensar en este descanso, en este ocio que debemos tener o deberíamos tener, ¿no? Para luego trabajar. Digo, estos derechos fueron conquistados por trabajadores, ¿no? No es que a alguien se le ocurrió y eso hoy está en discusión. Traigo con esto una reforma de ley laboral que plantea 12 horas de trabajo. Y que plantea que si querés vacaciones vas a estar a disposición del dueño de la empresa para ir de vacaciones. Profe, yo creo que también se relaciona mucho con lo que es en la parte hotelera gastronómica que hablaba Erika, ¿no? El hecho de que pongamos un ejemplo, el que trabaja en el área de turismo o en la parte con el turismo, no se puede tomar esas vacaciones de ocio en cualquier momento, sino cuando la patronal lo decide, ya que mientras el resto de la humanidad toma sus vacaciones, es cuando el que trabaja en el turismo es cuando más trabaja, digamos, ya sea el que depende en un hotel, lo que depende en un restaurante y todo por el estilo, ¿no? Y eso se relaciona mucho con la nueva ley, que hoy en día, que los mismos patrones van a decidir en qué momento vos vas a descansar y en qué momento no, digamos, o en qué momento tomás tus vacaciones y cómo lo tomás, cuántas horas trabajás, cómo se te reintegran las horas, porque ya con tantas cosas que con la nueva ley que implementaron, como que se asimila mucho a lo que era la parte del turismo, digamos. Gracias, Caro. A ver, es real de que dependiendo dónde uno se ubique, va a apelar a tener derechos o si yo soy empresa y para mí es un costo, lo voy a ubicar como costo y no como ser humano que presta su servicio, digamos, que pone su lomo, en otros términos, para una tarea. Digo, ahí también está en juego eso. Digamos, dependiendo de dónde nos ubiquemos, va a estar en un costo o un beneficio. Digo, en esto es el modelo de Estado que hoy se propone es ese. Que si sos un costo, bueno, el costo tiene que trabajar el doble para saldar o cubrir. Si trabajas de manera independiente, bueno, vas a poder manejarte de otra manera. Y quizá esto es lo que plantea Erika. Si trabajas en el área de turismo y hay momentos donde el turismo baja y donde quizás te podés tomar vacaciones, pero en temporada alta o de buen ingreso es donde tenés que hacer la diferencia porque quizás vas a tener un mes o 2 meses que no vas a tener ingresos y en aquel momento que hubo mayor demanda pudiste sacar la diferencia para cubrir esos 2 meses que no hay demanda. Digo, esto es un
voy a poner un término, un juego donde hay actores y vamos decidiendo, y dependiendo dónde nos ubiquemos, también va a estar estas decisiones. Y un modelo de Estado que también acompaña con una política y con una legislación. Vuelvo con esto, pensamos de nuevo, me voy al principio, esta norma, ley nacional, que regula para todo el Estado nacional, una manera, que es lo que propone el artículo 2, que es lo que propone el artículo 1 de esta ley, que es lo que propone el artículo 1 de esta ley, fomentar el desarrollo, la promoción, la regulación de la actividad y los recursos turísticos, la creación de mecanismos para la conservación, protección y aprovechamiento de los recursos, el resguardo y sostenibilidad de los espacios y sustentabilidad también, optimizar los recursos, la calidad. También apunta a una participación de todos los sectores. Ya vamos a ver quiénes intervienen, ¿no? En un plan, este plan estratégico para una gestión de calidad. Vamos a la siguiente. Este plan estratégico apunta a dar una continuidad, dependiendo, sí, en particular, de las políticas de Estado, pensando en un largo plazo. La institucionalización, esta gestión por objetivos y que no sea improvisado. Pero para que esto también funcione, tiene que haber consenso sectorial, público, privado, académico. En esto intervienen todos estos elementos o sujetos que deberían de intervenir. El Estado es el que ordena, el que acomoda las fichas, si se quiere, y después vienen los otros sujetos, la actividad privada. Y, por último, las personas que toman el servicio. ¿Vamos hasta acá? Digo, vuelvo un poquito para atrás con lo que recién pensamos, decir, bueno, como derecho humano, pensar el turismo como derecho humano, ¿qué es lo que acarrea? ¿Cuál es el modelo de Estado que hoy tenemos y a qué apunta? En esto que te decía Erika, bueno, yo estoy en el sector turístico, siento que no tengo un momento de descanso. Bueno, debe haber un momento que el flujo de turismo baja y que va a permitir salir o tomarme vacaciones o descanso. Eso lo va a regular ella en la medida de autogestionarse, digamos. En una relación de dependencia eso varía. Por un lado tenés, si estás en vínculo con el Estado o estás en vínculo con un privado. Este vínculo laboral, ¿no? Digo. El Estado también maneja los tiempos, los momentos, y una agencia o un privado también maneja eso, pero bueno, pensando en la legislación y en lo último que se produjo, con respecto a la ley de contrato de trabajo, la reforma que hubo, que ahora está en suspenso, también hay una relación, un vínculo que tenemos. El Estado tiene un plan y un plan estratégico, ¿no?
que tiene que pensarse a futuro. ¿Dónde intervienen estos sujetos? ¿Dónde está institucionalizado? Y que sus pilares o bases fundamentales están dadas por la calidad, la competitividad y la sustentabilidad de los espacios. ¿Estamos hasta acá? Profe, disculpe. Sí, Eric. Ahí como para hacer un aporte más. Bueno, recuerdo que por ahí en los inicios que empecé a trabajar en turismo, por el 2008 más o menos, había esta negociación, ¿no?, con el empleador. Bueno, arranca temporada alta en enero, hasta marzo, o pasada Semana Santa, no se suprimen los descansos, digamos. Entonces, Sí. como por ahí era bueno, sabemos todos que por ahí los sueldos del sector hotelero gastronómico no son tan altos, muchos, o la mayoría, o directamente por ahí no era negociable, ¿no? Decir, bueno, se suspenden los descansos semanales. Que por ahí lo del banco de horas, yo creo que la mayoría que trabaja en turismo ya lo ha vivido, sabe que a fin de mes esas horas son o compensadas con descansos en temporada baja o pagadas en negro. Entonces son como muchas cosas que por ahí nosotros ya sabemos que no van a funcionar al favor del empleado. Y las vacaciones también es como en muchas ocasiones ha pasado eso, que directamente empieza la temporada alta y se suspenden descansos. Obviamente no, solamente las empresas que están muy bien organizadas, yo veo que recién ahora están dando esas licencias a los empleados, bueno, con mayor antigüedad, le dan la opción de salir en un carnaval, en Semana Santa, en vacaciones de julio, pero si no es como que era inconcebible, inclusive para nosotros, pues yo hasta yo me sentía mal de descansar una temporada alta, digamos. Pero bueno, eso es lo que les quería compartir. Gracias, Erika. Digo, las experiencias, cada uno las comparte y las trae, y es parte también de la construcción del conocimiento, ¿no? No solo es teoría, digo, no solo uno construye su aprendizaje en la teoría que planteamos. Uno también construye su aprendizaje en base a experiencia y en base a lo vivido, que también le comparte, esto puede compartir, como bien traes, al resto de tus compañeros, en base a lo que vos vivís, o viviste, o seguís viviendo. Digo, eso también es conocimiento. No está registrado, digo, en un texto, pero sí es parte de la experiencia y tiene un mismo valor que una teoría. Digo, esto también es experiencia y por ahí cuando uno, o en el caso de haber leído algo sobre la reforma de la ley laboral, decís, bueno, esto sé que no va a funcionar, digamos, porque ya lo viví, o lo viví, lo estoy viviendo en algún momento. Gracias, Erika. Aquí vuelvo en esto último, que este plan estratégico, este modo en que el Estado gestiona, ¿cómo se sostiene? Este 5% de los pasajes al exterior, cada pasaje hay un impuesto que, hola Noé, que ingresa al Estado, y esto se planifica o sirve para que el sistema turístico funcione. Y aporte presupuestario, tiene que estar determinado en el presupuesto general de gastos del Estado. Es esto lo que se conforma el Fondo Nacional del Turismo. Hay un ente, el INPROTUR, que está constituido por privados
y por el Estado. Y esto apunta a la promoción internacional, la marca argentina, los incentivos fiscales y las inversiones. Digo, todo el sistema turístico, muy brevemente, en una super síntesis, funciona a partir de esto. Allá, con el decreto 7023, el Estado limitó, ¿no?, lo económico para las provincias. Y en pocas palabras le dijo, en relación al turismo, vean ustedes cómo se ocupan o cómo se arreglan. Del Estado Nacional no va a haber un aporte. En algún sentido, en algunas, digamos, estoy utilizando palabras de cómo lo han puesto en la norma. Nosotros, la nación, no nos ocupamos más. Ustedes, provincias, vean cómo hacen. En algún sentido. La evolución del rol del Estado. Hemos pasado de un Estado espectador, coordinador, planificador, impulsor, a un marco legal que busca maximizar el desarrollo privado, garantizando el bienestar social, la protección del patrimonio, ¿no?, del turismo en general. Dejo de compartir. Hasta acá llegamos con la presentación de la unidad 1. Ahí en el contenido del apunte de clases van a encontrar otros elementos también a tener en cuenta. Esto de pensar, ¿no?, la creación del IMPROTUR, un ente público-privado, ¿no? ¿Quiénes lo integran? Esto lo crea la ley nacional. ¿Qué rol tiene el Estado en esto? ¿Cómo fomenta el Estado con esto? ¿A qué apunta el Estado con esta ley de turismo? Puntos centrales: un desarrollo social, económico, cultural. Se busca proteger la sustentabilidad, la calidad, la competitividad y la accesibilidad. Sí, Carolina. Perdón. Profe, una consulta. El tema, esto es lo que usted está dando, ¿usted dejó algún libro, algo para poder ayudarnos con el tema de entenderlo? Está el apunte en el aula virtual, Caro. Ah, bien, listo. Muchas Ahí gracias. lo van a descargar. Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias, Caro. A ver. En el aula virtual, quería compartirles, en el aula virtual está dividida por pestañas, unidad 1, ya está subida la clase del lunes anterior. Una vez que finalice esta, se gestione, haga todo el proceso, el sistema, voy a subir la clase de hoy. Y ahí también está el contenido, el apunte de clases para la lectura y estudio. Y está también el Power que venimos desarrollando. Así está de cada una de las unidades que vamos a ver en la materia. Así que de ahí pueden descargarlo directamente, imprimirlo o leerlo desde la computadora. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Bien, muchas profe. Sí, profe. Bien. Voy a dejar de grabar, así no se extiende demasiado.